Gracias, secretario de Estado. Corresponde la pregunta al senador Bernabé Pérez sobre el estado en el que se encuentra el proyecto de regeneración medioambiental de la bahía de Portmán en la Unión Murcia, con indicación de las intenciones del Gobierno en relación con el mismo. Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, buenas tardes. Señor Morán, en relación con el proyecto de regeneración medioambiental de la bahía de Portmán, el convenio de colaboración que firmaron las tres administraciones en el año 2006 en mi municipio, en la Unión, establecía, entre otras cuestiones, como usted bien sabe, que el Gobierno de España asumía en exclusiva todo lo que era la labor de limpieza de los residuos mineros que anegaron la bahía y todo lo que era la restauración ambiental de la zona de dominio público marítimo terrestre contaminada. En el año 2011, después de redactar, aprobar y licitar el proyecto que se hizo en virtud de ese convenio de colaboración, la entonces responsable de Medio Ambiente, la que luego fue ministra, Teresa Rivera, calificó esta actuación como la mejor posible para llevar a cabo la regeneración de Portmán. Claro, a raíz de sus últimas declaraciones, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿es usted consciente de que ese proyecto tuvo una declaración de impacto ambiental favorable con todos los informes positivos, incluidos los del CEDEX? ¿Es usted consciente de que ese proyecto ha tenido algo tan difícil de conseguir al momento presente, como era el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y de todos los agentes sociales, sin excepción de mi región, organizaciones vecinales, ecologistas, empresariales, sociales, sindicales, de todo tipo? ¿Es usted consciente de que ese proyecto que el PP licitó en 2015, sin cambiarle una sola coma al de 2011, fue el que se adjudicó en 2016 y dio lugar al comienzo de las obras que se estuvieron realizando sin ningún tipo de problema hasta 2018, cuando ustedes llegaron al poder? Y si es usted consciente de todo eso, que indudablemente sé que sí, ¿cómo es posible que primero decidieran paralizarlas y ahora decirnos sí o sí, según sus propias palabras, que lo que hacen es abandonar toda intención de regeneración y que lo que van a hacer es sellar la bahía y dejarnos allí esa porquería enterrada para siempre? Gracias. Señor secretario de Estado. Sí, bueno, omite usted una parte que es sustancial. El Gobierno no paró las obras. Hubo una sentencia que anuló la adjudicación hecha en su momento a la empresa que finalmente resultó adjudicataria, porque la que no resultó adjudicataria impugnó aquella adjudicación y finalmente fue estimado su recurso. 1. 2. La empresa adjudicataria ya había presentado un plan para un modificado de proyecto que superaba el 50% del coste de la actuación, lo cual venía a concluir que durante el proceso de ejecución de la misma afloraron un conjunto de inconvenientes que llevaban a la empresa a la consideración de que la obra era inejecutable en sus términos y con aquella previsión presupuestaria. Y esas fueron las razones de la paralización de la obra. La primera, la sentencia, y la segunda, porque era imposible adjudicar, como sabe usted. Superar el límite del 10% en un modificado no es posible. Cuando uno llega a un 50% del modificado, nos encontramos en una situación ciertamente complicada. Y es en ese momento cuando se paralizan las obras y en ese momento el Gobierno empieza a trabajar en un nuevo proyecto que, lógicamente, tiene que superar los inconvenientes que el anterior había planteado. Y volver otra vez al mismo proyecto para volver a cometer el mismo error no creo que sea razonable. Turno de dúplica, senador Bernabé. Gracias, señor presidente. Señor Morán, si, como usted dice, el motivo de paralizar las obras fue una cuestión de índole jurídica, es decir, que hubo una sentencia judicial que establecía que tenía que ser una empresa distinta a la que las estaba ejecutando, la que las hiciera, entonces yo le pregunto, ¿a cuenta de que este radical cambio de opinión por parte del Gobierno, digo cambio de opinión que es como ustedes llaman a cuando los pillamos mintiendo, y me explico, si era una cuestión jurídica y no técnica la que implicó su cambio de decisión, ¿por qué no licitaron entonces ustedes nuevamente las obras? Es más, ¿por qué han estado durante los últimos 7 años engañándonos y mintiéndonos, diciéndonos que iban a hacer la regeneración de la bahía de Portmán? Y ahora, hace apenas un mes, nos sale usted, en concreto, diciéndonos que no van a hacer ninguna regeneración y que nos tenemos que tragar el sellado. ¿Quiere usted que le saque sus declaraciones de prensa de los años 2019 y 2022, diciendo entonces sí o sí también que Portmán se iba a regenerar? Señor Morán, no tienen ustedes ninguna legitimación ni ética ni moral, ningún derecho a hacer lo que están haciendo. Están ustedes vulnerando las obligaciones legales que suscribieron en el convenio de 2016 y están ustedes faltando al respeto a lo que siempre han defendido desde el Partido Socialista de que iban a regenerar la bahía y no lo están haciendo, y eso es la razón por la que les exigimos que rectifiquen, que revoquen su decisión de sellado y que sigan adelante con el proyecto de regeneración que siempre todos habíamos consensuado y respaldado.
Y si no lo hacen, yo ya se lo digo, nos van a tener a todos enfrente, pero no solo al Partido Popular, que por supuesto, sino también a mi municipio entero con su alcalde, aquí presente, y a toda la comarca de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. No al sellado, sí a la regeneración, señor Morán. No vamos a admitir otra solución. Avisados quedan, y el que avisa no es traidor. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra, secretario de Estado. El proyecto siempre fue un proyecto de sellado, como mínimo del 90% de la totalidad de los 60.000 millones de toneladas que hay. Siempre ha sido un proyecto de sellado. Segundo, omite usted una parte de la respuesta. No es solamente una cuestión de orden jurídico, que es una sentencia que determina que el procedimiento de adjudicación de la obra fue como mínimo equivocado. Ya se lo he dicho, la empresa presentó una solicitud de modificado que iba a la paralización de la misma porque era inejecutable aquel proyecto en los términos en los que había sido adjudicado, con lo cual era imposible volver a licitarlo en esos términos. Una de las cuestiones que se plantea, por esa razón, son las consecuencias ambientales de ejecutar el proyecto en los términos en los que estaba planteado. Yo no sé usted cómo lo verá. Yo, desde luego, nunca voy a firmar un proyecto que de antemano ya advierte de que las consecuencias ambientales y, por lo tanto, para la salud de los vecinos del entorno pueda ser negativo. Usted quizá lo podría hacer, no lo pongo en duda. Yo no. Gracias.